Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Hoy entraron en vigor los aranceles de Estados Unidos del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. Canadá y la Unión Europea ya anunciaron represalias, mientras que México, otro de los grandes afectados, anunció que esperará hasta el 2 de abril para dar a conocer su respuesta a esta medida. Canadá impondrá nuevos aranceles a productos estadounidenses a partir de este jueves, como computadores, artículos deportivos y productos de hierro fundido. El ministro canadiense de Finanzas calificó a los gravámenes aduaneros de injustificados e irrazonables. El bloque europeo impondrá como primera medida a partir de abril aranceles a las importaciones al whisky bourbon, jeans, motocicletas, botes y mantequilla de maní. Bruselas toma entonces represalias contra los Estados Unidos. Lo vemos con José David Navarro, mi colega, quien está en la Bolsa de Frankfurt hasta ahora y al que saludo con mucho gusto. José, Bruselas anuncia esas contramedidas por un valor total de 26.000 millones de euros en importaciones estadounidenses. Pero, ¿qué más detalles tenemos sobre los planes de Bruselas? Hola Juliana, ¿qué tal? Sabemos de momento que esa respuesta de Europa va a ser escalonada, va a ser en dos fases. La primera tanda de aranceles aquí en Europa a productos estadounidenses llegará a principios de abril, cuando se reactivan esos aranceles que ya se aplicaron entre el 2018 y el 2020, precisamente también como respuesta a los aranceles de Trump en aquellos años al acero y al aluminio. Como adelantabais, son aranceles que se aplican y que están políticamente bien dirigidos y que van a productos como los Harley Davidson, las motos, también los Levi's y otros productos agrícolas, Juliana, sobre todo de estados mayoritariamente republicanos. Será a mediados de abril cuando entre en vigor una tanda aún más amplia de aranceles a una amplia gama de productos que, por cierto, todavía tiene que negociarse con los estados. Desde aquí, desde Europa, se critica, Juliana, esos aranceles al acero y el aluminio, los consideran injustificados, pero de todas formas dejan la puerta abierta a negociar con la Casa Blanca. Bueno, José, ¿y cuánto daño pueden hacerle esos aranceles al aluminio y al acero a la economía europea en su conjunto, considerando que ese sector ya arrastra una crisis? Pues Juliana, en realidad, si ampliamos el foco a la economía europea, no está tanto el riesgo, porque la exportación de acero y aluminio desde Europa representa una pequeña parte del total, pero como tú muy bien indicas, sobre todo puede hacer daño a la industria siderúrgica en concreto. Para ponerles un ejemplo, el Instituto de Economía Mundial de Kiel habla que sobre todo el impacto negativo de esos aranceles que está aplicando Donald Trump serán en la propia economía estadounidense y, según sus modelos, el impacto sobre Europa será solo del 0,02%. Pero, como les decía, sobre todo se teme el impacto en la industria siderúrgica, que efectivamente ya pasa por una etapa bastante difícil. El 10% del acero, el 15% del aluminio que se importa en Estados Unidos viene desde Europa, y sobre todo las empresas, Juliana, temen los efectos secundarios. El acero que ya no llega a Estados Unidos, ¿a dónde va a llegar? Se tema que sobre todo sea a Europa. Esa es la gran pregunta. Vamos a ver en qué termina esta espiral arancelaria. Muchas gracias, José David Navarro. Europa y Canadá toman represalias contra los nuevos aranceles de Trump y amplían la lucha comercial. ¿Cómo lo toma Estados Unidos? Lo vemos con Ana Nieto, nuestra colega en Nueva York, a quien saludo con mucho gusto. Ana, finalmente comienza una de las fases de esa guerra comercial. ¿Cómo lo ha recibido los Estados Unidos? Pues en la Casa Blanca se ha recibido con amenazas las represalias tomadas por Canadá y la Unión Europea. Donald Trump ha dicho que, por supuesto, va a responder, aunque no concretó cómo. Ahora bien, el día 2 de abril se abre una nueva fase del conflicto con aranceles recíprocos y ya se verá hasta qué porcentaje se llega. En los mercados ha habido más calma, en parte por la lectura relativamente satisfactoria de la inflación, pero sigue pesando la ansiedad por la incertidumbre creada y el impacto comercial, tanto en la presión de los precios como el crecimiento del país. En el sector automotriz, de la incertidumbre se ha pasado a la realidad de que las materias primas están costando a partir de ya mucho más dinero. La mayoría procede de Canadá, tanto el acero como el aluminio. La consultora Deloitte dice que estos aranceles van a perjudicar la competitividad del país y por eso no es extraño que los mercados estén retrocediendo. Las empresas están anticipando subidas de precios y malas
perspectivas económicas, pero están evitando también antagonizar con el presidente Donald Trump directamente. No obstante, la CNN sí que ha pulsado la opinión popular y el 56% de la población dice que no le gusta cuáles son las medidas económicas que se están tomando. El diario Wall Street Journal, conservador en sus páginas de opinión, ha dicho que cuando se dijo que esta guerra comercial era la tontería histórica más grande, se estaba siendo relativamente generoso. Realmente lo que preocupa es que Trump no sepa salir de esta situación que ha creado. Ana, y centrémonos ahora en ese dato de la inflación. ¿Se sale del bache? Hay un cierto alivio en las cifras. Los precios subieron un 0,2%, tanto en su lectura total como en la subyacente, que es la que se obtiene cuando se eliminan elementos volátiles como la alimentación y la energía. En los 12 meses del año, los precios han subido un 2,8%, un 3,1% en la lectura subyacente. La mayor parte de la contención de los precios llega por la bajada de las gasolinas y de los autos. Los huevos han vuelto a subir un 10% y ya van un 59% en 12 meses. Otro punto de caída han sido los boletos de avión. Lo que esta lectura de inflación de febrero apunta es que antes de los aranceles la presión en los precios estaba bajando. Veremos lo que pasa en el futuro. Veremos qué hacen esos aranceles sobre la inflación también. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis desde Nueva York. Gracias, Juliana. Y nos vamos para Argentina, donde líderes opositores y aliados del presidente Milei criticaron el decreto de necesidad y urgencia firmado por el mandatario para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo monto no fue revelado. El expresidente Mauricio Macri, aliado político de Milei, apoyó que se llegue a un nuevo pacto con el FMI. El oficialismo convocó para mañana a la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo para ratificar cuanto antes el decreto. Un grupo de ciudadanos solicitó este martes a la justicia argentina que frene el decreto del presidente al que califican de inconstitucional. Y nosotros nos vamos precisamente para Argentina para hablar con nuestro colega Alejandro Rebocio desde Buenos Aires sobre este tema. Alejandro, te saludo con mucho gusto. Este decreto ha causado revuelo, entre otros, porque se desconoce el monto y esquiva el Congreso. ¿Por qué tanta urgencia y secretismo? La urgencia tiene que ver con que el gobierno de Javier Milei está viendo que las reservas del Banco Central están bastante alicaídas y esto trae incertidumbre en los mercados. Una incertidumbre que viene por un lado por factores internacionales, pero también por factores internos. Recordamos que cuando en la campaña electoral de 2023 hasta el año pasado, las acciones argentinas en la Bolsa de Buenos Aires subieron un 388% en pesos. Sin embargo, en lo que va de 2025, caen alrededor de un 20%. Y esto tiene que ver con esta falta de acumulación de reservas en el Banco Central, que a su vez tiene que ver con la política cambiaria, con el control de capitales, con la sobrevaluación del peso, que está en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, y el secretismo puede tener que ver con el contenido de ese acuerdo que se va a firmar con el Fondo Monetario Internacional para este nuevo préstamo y que puede tener contenido políticas cambiarias que generen rechazo en parte de la oposición y de la sociedad. Alejandro, muchísimas gracias por esta respuesta. Y no te vayas, que hay otro tema de actualidad que queremos conversar contigo. Es que las fuerzas de seguridad de Argentina cargaron este miércoles contra los manifestantes al inicio de la marcha convocada por los jubilados, a la que se sumaron decenas de barras bravas y agrupaciones políticas de izquierda. La policía y otras fuerzas federales se apostaron en diversos puntos de los alrededores de la sede del Congreso y lanzaron gases lacrimógenos y chorros de agua desde camiones contra los asistentes a la marcha de protesta. La movilización fue convocada para mostrar apoyo a los jubilados que cada miércoles protestan a las puertas del Congreso en reclamo de una actualización de las pensiones y la restitución de la cobertura de medicamentos. Bueno, Alejandro, veíamos esas imágenes. Cuéntanos por qué se sumaron los hinchas de fútbol a esta marcha de jubilados. ¿Qué reclaman los jubilados? Y ahora que el gobierno habla de superávit fiscal, ¿se espera que mejoren las jubilaciones?
Los hinchas de fútbol y las barras bravas de esos clubes de fútbol, que muchas veces tienen vínculos con la política, vieron que en las últimas manifestaciones que todos los miércoles hacen los jubilados en Argentina para demandar aumento de las pensiones, para demandar medicamentos gratuitos, ante esas manifestaciones hubo represión policial. Y entonces dijeron las barras bravas de fútbol, vamos a ir a defender a los jubilados para que no les peguen los policías, esos policías con los cuales algunos hinchas se enfrentan en los partidos de fútbol, en los estadios. Por supuesto también llegaron hinchas a título individual, pero otras barras organizadas. Lo que reclaman es básicamente que les aumenten las pensiones a los jubilados, que les den medicamentos gratuitos a aquellos jubilados a quienes se los quitaron. No se espera que el gobierno de Javier Milei aumente las pensiones pese al superávit fiscal, porque el aumento de el gasto en pensiones está aumentando porque está atado a la inflación. Así que no se espera una recomposición respecto al ajuste que se aplicó en el inicio del gobierno de Javier Milei. Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires, muchas gracias por estas informaciones. Hasta una próxima oportunidad. Y nosotros nos vamos para el país vecino, para Brasil, que tuvo en febrero el mayor aumento en 22 años de la inflación y superó el 5% interanual. El principal motivo fue la subida de los precios de la electricidad y el aumento de las tasas escolares. En cambio, la subida de los precios de los alimentos se ha reducido. Para frenar la inflación, el gobierno anunció la semana pasada una serie de medidas. Entre ellas, la supresión de los derechos de importación sobre la carne, el azúcar y el aceite de oliva. El objetivo del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva es mantener la tasa de inflación dentro de una horquilla del 1,5% al 4,5%. El Banco Central brasileño ha bajado los tipos de interés varias veces desde el mes de septiembre. Y con todo este panorama informativo, nosotros llegamos al final de las noticias económicas de Deutsche Welle. En nombre de todo el equipo que nos acompaña en estas noticias, gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.